de análisis o una unidad de análisis fundamental es el individuo, las instituciones, creemos en individuos socializados, por lo tanto creemos en el rey, y la cooperación. Somos seres vulnerables, para vivir necesitamos de los demás. En ese contexto, el programa PESI representa una suerte también de filosofía social. No es solo un programa académico que aspire a situarnos en la frontera de discusión, que también es nuestra ambición, pero no es el, digamos, es un producto derivado de, no es el fin del programa. Y en ese contexto me voy a atrever un poco a plantear un conjunto de cuestiones un tanto ambiciosas, haré una suerte de esquema necesariamente muy sintético, pero que me hace recordar una reflexión de Herbert Simon cuando era muy joven, en 1937, decía: hay tres maneras de hacer ciencia. Él lo pensaba como modestamente, trataba de pensar, dice: si yo me acerco y le pregunto a un albañil, me dirá, estoy poniendo, ¿qué estás haciendo? Y me dirá, estoy poniendo un tabique. Me aproximo a otro y me dirá, estoy construyendo una pared. Y me acerco a otro y dirá, estoy construyendo una catedral. Yo creo que en ese sentido, el trabajo intelectual, sin duda necesitamos de tabiques, sin duda necesitamos de paredes, pero también de una arquitectura que nos permita pensar mucho más allá de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra propia especialidad. Y en ese contexto se puede decir que el último esfuerzo de Elinor Ostrom, estoy comentando el libro que comentaré mañana, pero bueno, es inevitable, el camino del pensamiento conduce en ese sentido, aceptando nuestras limitaciones, considero, y creo que el ejemplo de Ostrom es en ese sentido paradigmático, que la única forma de avanzar una comprensión rica de la realidad es trabajando juntos. Un trabajo multidisciplinario que implique muchos métodos, muchas metodologías, desborda cualquier capacidad humana y eso nos obliga a reconocernos dependientes de los demás. Estas son las preguntas que me planteo. Son ambiciosas, pero yo creo que un programa de investigación, el progreso, digamos, de una investigación no solo reside en definir conceptos, metodologías, explicación causal, sino también en generar preguntas, lo que llaman los filósofos progreso erotético. Voy a intentar un poco reflexionar más que dar una respuesta sobre este conjunto de preguntas. En este primer esquema que presento, digamos, el espíritu de la época del siglo, pensemos, XX, está caracterizado por una comprensión neoclásica de la gente, de tipo normativo, no está comprometido en una explicación de lo que la gente es, sino en lo que debería ser. Y trato de representar este espíritu con una cita de Pareto, en la que expresa bastante bien, como diría Weber, el espíritu de la época, del siglo XXI, que la economía debía desterrar a la psicología de sus tiempos, que en el fondo el agente es un nombre asociado, un axioma que garantiza procesos de equilibrio. Se encuentra en el paradigma más de la física newtoniana, y en ese contexto diría, ¿nos sirve este modelo? Creo que hay otras opciones. Y aquí me he permitido hacer una pequeña esquema que podría resumir en gran medida una travesía iniciada por Simon, a partir de conceptos de relaciones limitadas, se empieza a pensar y representar el agente como un agente procesador de información.
enfoque neoclásico, a través de la teoría de la información con Shannon, empieza a utilizar en alguna medida también este marco conceptual, pero digamos tiene muy poco que ver con lo que es el ser humano, definido simplemente como un procesador de información. Podemos, digamos, este primer cuerpo, sin duda que revoluciona en la posguerra la concepción de la gente, está en paralelo, se produce con algo que realmente se vuelve emergente y musicalmente fuerte. En el año 52, Hayek escribe un libro que se llama The Sensory Order, que es una explicación conexionista opuesta a la de Herbert Simon y que nos plantea una concepción darwiniana de cómo nuestras neuronas y nuestra población inmensa de neuronas se construyen en relación al mundo. Sin duda, para este planteamiento, para el año 52, resultaba ser muy adelantado, y solo hasta los años 80 y 90 se convierte en un tema fundamental a partir de los trabajos de John Holland. Sin embargo, lo que domina la idea de agente en la economía del comportamiento es la idea de agente, yo diría hasta los años 70, en la que el agente es básicamente representación y puede ser representado en términos de bloque. Con los trabajos, Simon tiene alusiones a la importancia de la emoción, en el sentido de que la emoción permite dar color a nuestra decisión. Es una indicación interesante, pero su programa, conjuntamente con Newell, es básicamente una idea computacional. Con los trabajos de Kalman Tversky se inicia un proceso donde se considera que es importante explicar no solo la sintaxis que utiliza el ser humano para pensar, sino también cuáles son nuestros sesgos cognitivos, en qué medida esos sesgos cognitivos son necesarios explicar. Sin duda, y esa sería la crítica de Hegel, sería, bueno, sí es importante ver cuáles son nuestros sesgos, pero no nos dice cómo son. Nos dice que tenemos sesgos, pero falta explicar cómo es que, cuál es la arquitectura de la cognición, en qué medida necesitamos bajar en la explicación. Tenemos aquí una intención mucho más extendida que se produce en los años 80-90 con la neurociencia, en los 90 adelante con la economía experimental, y en la que se considera fundamental reconocer la cognición de la emoción. Ya no se trata, como en la época de Simon, afirmar que la emoción era importante. Ahora se puede decir que la emoción es importante porque hay subsistemas, módulos especializados, que nos permiten decir que hay capacidades que nos permiten dar color al mundo. Y en ese contexto, a nivel personal, se puede decir que hay capacidades que se llaman emoción. Ya no es simplemente una alusión a lo que la gente dice que siente, sino a una capacidad, digamos, que puede ser examinada. Y en ese contexto se agrega cognición con una pretensión ontológicamente fundada y artefactos. O sea, la idea es, siguiendo a John Holland, que cuando los agentes piensan en el mundo, no solo lo hacen utilizando su propia representación virtual interna, sino también utilizan los artefactos, los medios, los instrumentos, la computadora, que nos permite representar el mundo y pensar en él. Pensando en términos de cognición, se podría decir que es una idea de cognición extendida. Entonces, cada vez más, en la medida en que la neurociencia, la economía experimental nos dicen que aquí hay una enorme complejidad del comportamiento y las respuestas que nos dan los individuos y los contextos, necesitamos agregar esto. Y el último, pensemos el agent. La idea es, se agrega al elemento de la cognición extendida una idea de que lo que se llama embodied cognition, que Simon diría, para explicar el ser humano necesitamos dos criterios, uno el agente y su ambiente. En ese contexto no podemos dar cuenta de los procesos evolutivos si no hay una explicación de coevolución del individuo y su ambiente. Entonces digamos que cada vez más estamos frente a una representación realista de la gente. Yo diría que en el siglo XX
agregaría el primer, creo, autor, agregaría a dos autores a esta primera lista, que sería Simon, y el segundo sería Hayek, con su trabajo 52, Descenso de Oro. Y señalaría que hay una suerte de revolución. No podría decirse, sin embargo, que el año ya 76 planteaba la necesidad de crear lo que llamaba en sus propias palabras institucionalismo cognitivo. Pero pensemos que la revolución más importante se produce en fines del siglo pasado y principios de este siglo, con los trabajos de Ostrom, North, Bernard Smith y John Kirill Auer. Probablemente McGinty sacaba el año 2010 un libro interesante, Teoría de Juegos, con digamos, interesantes instituciones de economía experimental y neurociencia que se llama hacia una teoría unificada tiene más pretensión de teoría de juegos, más que de una construcción. Okay. Pasemos a otro. En este contexto diría, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Me preocupa el punto siguiente. En el tema de la vulnerabilidad, del necesitar de los demás, los agentes continuamente están no solamente jugando contra la naturaleza, sino jugando, puede interpretarse contra y con otros seres humanos. El problema es que no sabemos, aunque utilicemos etiquetas, no sabemos bien si, recuperando a Williamson, si el comportamiento de otros era cooperativo o oportunista. Y en ese contexto necesitamos poseer una suerte de capacidad para detectar una suerte de sensibilidad. North decía que hemos atravesado en los años, digamos, en el capitalismo de la transición de la incertidumbre física a la incertidumbre social. Y en ese contexto, para North, el núcleo del problema del desarrollo económico reside en la comunidad con el análisis de la gramática institucional que ofreció en su, digamos, penúltimo libro, el 2005, la gramática institucional en torno del hábito. Nos ofrece también un ejemplo de que es posible y necesario reducir esta enorme diversidad de conceptos y tratar de crear puentes y que nos permitan pasar de esta suerte de conceptos fragmentados o de conocimientos fragmentados a una suerte de presentación común. Yo tengo la impresión que el concepto de incertidumbre está plagado de ambigüedades. Pensemos en James Buchanan, el lado de incertidumbre cognitiva, incertidumbre estructural. Simon habla de incertidumbre procedural y sustantiva. Aumann habla de incertidumbre epistémica, North habla de incertidumbre social. ¿Cuál de esas opciones creo que es necesario en sentido, cuál de estas
pensemos gramáticas, puede ser la más pertinente. En este documento intento relacionarme un tanto con la tradición de James Buchanan, Aumann y la profesora. En ese sentido, diría, hay muchos conceptos de incertidumbre y yo voy a contar algunos de ellos. Uno de ellos es incertidumbre. Okay. La idea, por lo tanto, ¿por qué es incertidumbre social? Algo que los antropólogos, los psicólogos, los primatólogos nos plantean es que en sociedades, en poblaciones sociales, es necesario, y en lo humano, es necesario que crear formas que nos garanticen, no garanticen, que nos permitan cooperar, que nos permitan crear expectativas comunes. El punto aquí es en qué medida esta creación de expectativas comunes tiene que ver con lo que Inki planteaba, con una teoría de la mente. En qué sentido hay un juego recursivo fundamental que se produce de manera automática y por deliberado, depende de con quién nos relacionamos, que supone una capacidad de ponernos en el zapato del otro y pensar qué es lo que el otro piensa de mí, que yo pienso de él. Y esto se ha estudiado en general, no solamente en economía. Frans de Waal, un primatólogo holandés, especializado en estudiar a los bonobos y chimpancés durante 30 años, y él considera que los bonobos tienen una capacidad de tercera, o sea, tienen una teoría de mente tipo 3, o sea, si yo pienso que tú piensas que yo. De acuerdo a experimentos, la que sigue, para que se entienda esto, los seres humanos tenemos capacidad de llegar hasta 5, 6, 7, los que juegan ajedrez y juegos de impuestos técnicos pueden llegar a niveles mayores, que implica una capacidad. Si el tema del conocimiento común planteado por Aumann no es simplemente un tema de teórico exquisito que alimenta a los matemáticos, que lo demuestran los ustedes están viviendo, es mucho más un problema práctico. ¿En qué medida las sociedades tienen capacidad de utilizar esto para comunicarse o para lo contrario, para excluir, o para, como el caso de los alemanes en el siglo pasado, para efectuar a partir de una práctica destructiva, eliminar a otros? O sea, tenemos capacidad para poner el zapato, pero también capacidad para, a partir de esa comprensión, eliminar a otros. Aquí no hay una visión idílica de esta capacidad. En este contexto, la teoría de juegos busca, epistémica de Aumann, busca pensar este proceso. Es decir, está bien, es interesante y nos permite, como lo planteaba ayer, la teoría de juegos nos permite iluminar, esquematizar, identificar y lograr de manera selectiva orientar nuestra atención. En ese contexto yo me acerco a la teoría de juegos. No me acerco para demostrar teoremas, yo me acerco para poner orden en mi propio pensamiento. En ese contexto diría, pensemos, el caso de estudiar la tesis doctoral de la profesora Ostrom, la forma como resolvieron los apropiadores del agua en California en los años 70, si no me equivoco, implicó todo un proceso de conversión del conocimiento individual en conocimiento colectivo. Cada apropiador en un lugar y tiempo específico tenía información, unos que estaban más cerca del mar, otros más distantes. Tenía cada uno una representación del mundo, fragmentaria en sentido general. Había un conocimiento distribuido, asimétrico, incompleto, impreciso, y era necesario integrarlo. Bueno, para integrarlo se pasaron 20 años. Y si no mal no recuerdo, $2 millones. Un abogado, que quién sabe, creo que hay una película en torno a este caso, ¿no? Viviendo muertos de comedia. O sea, el proceso de representación es un proceso sin duda complejo, lleva tiempo, y eso uno tiene que tener cuidado cuando a la hora de simular uno considera 300 nodos, 300 juegos. Bueno, un juego, pensando en el caso de California, implicó 20 años. O sea, el hecho de pasar del conocimiento individual al conocimiento común es un proceso muy largo
y que implica tiempo. Y creo que este es uno de los elementos fundamentales que hasta donde yo sé no se ha trabajado en la literatura. Holland lo plantea en el sentido de que cada nivel de la realidad tiene un ritmo de evolución. A nivel subatómico, digamos, la duración de vida de las partículas subatómicas es infinitamente grande. Y pensemos a nivel de macro dimensiones, ¿no? Hablamos de galaxias, hablamos de eones de tiempo o de dimensiones adicionales. Williamson tiene un intento, Oliver Williamson, de pensar y de ofrecer una idea del tiempo, cómo evolucionan en el tiempo las reglas, las constituciones. Un artículo interesante que yo estoy en ese sentido tratando de vincular con esta propuesta de Williamson de las diferentes instituciones en diferentes niveles, tienen ritmos evolutivos, y me gustaría vincular con la idea de las reglas operativas de Ostrom, reglas de acción colectiva, constitucionales y metaconstitucionales, y tratar de insertar en una discusión evolutiva el tema del tiempo. Hasta donde yo sé, no existe ningún artículo en esa línea. Supongo por la gran complejidad. En el trabajo de Ostrom plantea esta idea como de frontera, y yo concuerdo con él, en el último libro que se presentó mañana, que es el tema de la escala, el tema de la heterogeneidad y la forma, incluyendo estas dimensiones, como evolución. Ok, aquí sí. El tema, por lo tanto, es, aquí voy a rescatar un esquema de Aoki inspirado, es decir, que representa dos agentes, A1 y A2, dos agentes. El punto es que en la interacción, pensemos, existen muchas posibilidades de coordinar acciones. Pensemos en el caso de California, había muchas maneras de interactuar. La pregunta es en qué medida se crea un espacio de convergencia que permite que la gente A reconozca, que coincide con la gente B en un espacio, ¿no?, de la representación del mundo. ¿Y en qué medida esa representación del mundo puede servir para coordinar? En términos de la teoría principal agente, lo único que se reconoce es que cuando interactuamos no tenemos opciones más que el documento escrito. No hay posibilidad de reconocer intención, no hay posibilidad de representar, no hay teoría de la mente, para ponerlo de una manera sencilla. En el caso de la teoría estándar, el modelo asume conocimiento común. Y en ese sentido, el equilibrio es equilibrio en la medida en que suponemos que los elementos tienen una representación común. El punto es cómo se llega a él. Es decir, cómo llegamos a este conocimiento común. Okay. ¿Cuáles son las críticas a este modelo? Ya es, digamos, esto es casi un lugar común, que no explica cómo el conocimiento individual se convierte en conocimiento colectivo. Si no hay conocimiento común en los videojuegos, no es posible explicar un equilibrio único, hay múltiple equilibrio y por lo tanto indeterminación. En el caso del comportamiento colectivo en dilemas de acción común, tampoco podemos explicar esto. Y finalmente, que es necesario incorporar variables adicionales, las instituciones y las capacidades. Recordemos el esquema de Aumann que presenta aquí, en qué medida esta suerte, la vastedad de percepciones a la que podemos estar expuestos, la riqueza de información, la complejidad, cómo es que los agentes convergen en una dirección y en el tráfico no nos atropellamos unos a otros. En fin, todas las convenciones. ¿Cómo es que se han construido? Bueno, la idea desde Simon pensaba en su tesis doctoral del 37, que las instituciones lo que nos permiten es coordinar las expectativas. Y que la función de una organización es crear, constreñir, crear un proceso de atención selectiva que nos permita ver una parte del mundo y no ver la otra. Y es el papel de las instituciones,
crear un sentido de expectativa estable. Sin embargo, las instituciones, y aquí voy a rescatar la tradición de Vincent Ostrom, yo creo que Vincent tiene un tratamiento muy interesante de la incertidumbre, y que me quiero un poco simplificar. Uno, que las reglas, así como nuestro pool genético, no alcanzan a cubrir de manera exhaustiva todas las posibilidades. Que la vida y la vida social es continuamente emergente y ni nuestro código genético ni las instituciones pueden de manera exhaustiva digamos, regular un mundo emergente caracterizado por lo inesperado. En ese contexto, diría, ahí entra una concepción, cuando digo liberal, estoy pensando en una concepción en la que la gente, el individuo, sigue teniendo un lugar central, y por lo tanto, frente a esos huecos de nuestro, pensemos, acervo genético más los huecos institucionales, el papel y la riqueza del individuo resultan fundamentales. En el año 99, Ostrom comentaba que para poder explicar la forma como los agentes resuelven dilemas sociales, cosa que, digamos, la vieja teoría convencional suponía que los agentes no aprenden, lo que la experiencia y todo el trabajo de campo demostraba, el trabajo de campo de Ostrom más toda la de investigadores, que los agentes sí aprenden. Señalaba en el año 99 que efectivamente necesitamos un diagnóstico realista de cómo sobre las capacidades humanas y las limitaciones. Y ese es el tema de mi presentación, de alguna medida, hay varios temas, pero a ver qué sigue. Okay. Y esto también es Vincent Ostrom. Vincent Ostrom tiene artículos muy interesantes sobre el tema de la comunicación y la importancia del lenguaje. Yo creo que una gran parte de y aquí le tomaría Keynes, que las imágenes que tenemos del mundo no son inofensivas. Yo creo que una parte importante de nuestra crisis actual tiene que ver con una imagen de la economía dominante, en la que lo que importa es la utilidad, en la que lo que importa son los otros, en la medida que son instrumentos para mis fines, donde no hay una teoría social profunda. Y Vincent Ostrom decía eso, hay que tener cuidado con el lenguaje, y en ese contexto necesitamos una teoría que repiense la teoría de la gente. Y en ese contexto yo voy a nada más pasar revista a cómo una gran cantidad de resultados, autores, comunidades de investigación, nos viene a representar a una gente, ya no simplemente como lo hacía Simon, con las limitaciones de Simon y Newell en los años 50, 60, 70, cuando trataban de estudiar la anatomía de la cognición a través de protocolos, es decir, lo que la gente decía que sentía y pensaba, lo que se llama sistemas expertos. Lo que ahora tenemos es un enorme, así como la astronomía se creó y se potenció y nos permitió descubrir muchas cosas en el espacio a través del telescopio. Digamos, la neurociencia nos permite indagar y construir una visión mucho más profunda de lo que es el alma. Y en ese contexto lo que voy a hacer es un poco ver cuáles son esas capacidades que se están identificando y que nos permiten representar de una manera mucho más compleja toda esta geografía de capacidades, toda esta enorme riqueza y variedad de recursos que utiliza el hombre para, en este caso, enfrentar la incertidumbre social. La primera es la teoría de la mente. Una teoría de la mente que no solo tiene que ver con módulos, sino también con
lo que llaman neuronas espejo. Segundo, teoría de la relevancia, que tiene que ver con el lenguaje. Cuando hablamos con los demás, estamos percibiendo qué tipo de lenguaje utiliza. Esta suerte de la prominencia del otro tiene que ver también con el lenguaje que utilizamos, en qué medida el lenguaje nos permite identificar e inferir intenciones. También tenemos capacidad de detectar tramposos, identificar gente que tergiversa, es decir, tenemos por lo tanto también capacidad de cooperar, pero también capacidad para decir con quién no, pero también con quién podemos corregir tergiversaciones. Capacidad, la tendencia de reciprocidad, también capacidad para compartir objetivos. Neuroeconomía, hay muchos trabajos que hablan que tenemos zonas especializadas para sufrir cuando nos comportamos mal y zonas, zonas especializadas que nos hacen sentir placer cuando cooperamos. Hay trabajos científicos de Kahneman otra vez que nos hablan de una enorme y diversa anatomía, neuroanatomía. Y lo mismo también capacidades que tienen que ver con la interacción, con capacidad de implicarnos en intercambios. Esta es una parte importante, digamos, todas estas capacidades tienen que ver con probablemente la capacidad central. Es la capacidad no solo de aprender el pasado, que se llama learning online, o sea, la capacidad de comportarnos en experiencias y aprender de experiencias es muy importante. Es una capacidad que la compartimos con los animales superiores y en general hasta con las amebas, diría John Dewey. Lo que diferencia a los animales sociales es una cierta capacidad superiores de pensar en un mundo ex ante, de servirnos de imágenes del mundo que, como diría Popper, la diferencia entre un animal es que él tiene que experimentar en cuerpo y si falla, muere, y si no, ahí va bien. Y los animales tienen capacidad para pensar el mundo y servirse de esa capacidad de simulación virtual, pueden explorar muchas soluciones, aprender de ellas y aprender de esa forma de representar el mundo. En este sentido estarían Goldberg, Gazzaniga, la propia Ostrom, Edelman, Wilson. Y alguien que me parece importante que es John Holland. John Holland es una parte fundamental en la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación al aprendizaje reside en dos modelos que nos permiten predecir: modelos internos, o sea, la cognición, y modelos externos, de cognición. En ese contexto también hay coincidencia entre diferentes teorías. Finalmente, algo que me parece importante en esta historia de la gente, es decir, en neurociencia, digamos, hay un módulo que se llama asociado a la capacidad de memoria narrativa. Entonces, cuando hablamos de identidad, no estamos hablando simplemente de una discusión filosófica entre Charles Taylor y Kant y Heidegger o quién sabe. Hablamos también de capacidades de pensar el mundo y de escribir y de poder construir una narración de nuestra autobiografía y de nuestra identidad. Y esta idea nos trae algo que me parece muy importante que se ha discutido en el trabajo de Artemio, es que el individuo puede identificarse como mujer, puede ser heterosexual o homosexual, puede ser musulmán, religiosa o cristiano, puede ser liberal o panista o periodista, puede ser madre de familia, puede ser mexicana, puede ser... Sí, tenemos múltiples identidades. Y en ese contexto, recuperando la tradición de Sen, Amartya Sen y Martha Nussbaum, debemos, distanciarnos de esta hipersimplificación neoclásica de que el individuo se reduce a una propensión identitaria, a otra que, reconociendo que también nos gusta el dinero y necesitamos del beneficio, a otra que implique múltiples identidades. Entonces, la identidad en este contexto es una identidad múltiple, siempre en conflicto, y que en esta suerte de presencia necesitamos de diversidad de propensiones e intereses
necesitamos incorporar la discusión. Conciencia, will, voluntad y motivación. Hay una parte, pensamos en Goldberg, una parte especializada en planificar y administrar la voluntad, que es el lóbulo frontal derecho, y que las gentes que han tenido enfermedad o accidentes tienen capacidad para tener una capacidad. Los chimpancés no pueden enseñar más allá de periodos muy breves de tiempo, su memoria episódica es realmente muy breve. Y lo que decía Luis en la mañana, el atrincheramiento institucional que caracteriza a nuestra especie tiene que ver con una capacidad que implica más o menos el 70% de nuestra corteza cerebral. O sea, nuestra corteza cerebral es básicamente de planeación y de lenguaje e imagen. La corteza. En sentido, les rescato algo que ayer la profesora nos leyó y que se convierte en parte de la imagen, creo, de este congreso, es los humanos, y yo creo que esta frase condensa bastante bien la agenda de discusión de frontera. Primero, los agentes aprendemos las normas, o sea, somos agentes socializados, no sobresocializados, no aprendemos normas, o sea, somos parte de, somos agentes situados, aprendemos heurísticas, es decir, hay una parte de nuestro comportamiento que es automático, repetitivo, pero también tenemos capacidad de deliberar y de reconstruir las estrategias que utilizamos nosotros. En ese sentido, ya la tradición de Rational Choice tiene una parte evidentemente cierta, que es ex ante podemos deliberar, ex ante podemos establecer costos y beneficios, y ese tipo de conteo nos permite representar con quién cooperamos. Tenemos capacidad de aprender cómo es el mundo y adaptarnos al mundo, de reconocer cuándo estamos bien, cuándo estamos mal. Tenemos capacidad de autorreflexión, la conciencia, y de imaginar una diferente estructura. Tenemos capacidad de utilizar la acción colectiva, nuestra propia imaginación para pensar que el mundo está en construcción y que es posible construir un mundo mejor de manera optimista y racional. En este contexto, yo diría que podemos abrir la caja negra de la cognición, y creo que Aoki tiene un mapa que puede ser complementario al trabajo de Ostrom. En la parte inferior tenemos la parte cognitiva, tenemos creencias individuales, abrimos, no solamente se trata de ver comportamiento, en la parte superior, la dimensión comportamental, sino también se trata de incorporar una dimensión cognitiva y ver cómo el juego de modelos del mundo, construcción de estrategias que nos permiten crear o no equilibrios sociales visibles, comportamientos, cómo este comportamiento se convierte en la medida en que, si es exitoso o no, en una representación común del mundo que nos viene a alimentar nuestra representación. Pues aquí hablamos de que la vida social nos debe comprometer a una implicación coevolutiva, individual, cognitiva, comportamental, social, en la dimensión comportamental y cognitiva. O sea que sí, me atrevía a decir, bueno, está bien, tenemos capacidades que nos permiten interactuar, y aquí voy a introducir el término de incertidumbre. ¿En qué medida la incertidumbre social no es suficiente? Es necesario incluir la incertidumbre epistémica. Jerry Buchanan a esta le llamaría incertidumbre cognitiva. Yo aquí distinguiría tres tipos de incertidumbre. La incertidumbre social o estratégica, diría Strelchieri. La incertidumbre epistémica, que tiene que ver con la representación del mundo que tienen los individuos, las hipótesis. En qué medida las hipótesis se ponen a prueba en relación a su interacción con el mundo biofísico. Y lo que me permitía este esquema es
identificar dos posibilidades. Y esta idea está presente en el trabajo de 2005. Entonces nos comenta que si el mundo es incierto, resulta muy difícil para los agentes poner a prueba o seleccionar sí o no sus modelos internos. Si el mundo es incierto, resulta difícil que la sociedad pueda decir estamos en lo correcto o no. Si el mundo es incierto, puede ser por muchas razones. Puede ser porque hay un problema de eficacia. O sea, una causa puede estar conectada a muchas funciones de manera multicausal, y los individuos, ya sea por esa complejidad o por el retraso en el tiempo de la respuesta de la consecuencia de la acción, hace que los agentes en ese contexto puedan no aprender de su representación. En el otro caso, en el otro extremo, digamos, tenemos un mundo en el que la retroalimentación del mundo biofísico es claro y preciso y les permite a los agentes establecer sí o no su predicción, su hipótesis irregular. Finalmente, ¿qué es lo que estoy queriendo hacer? En toda mi presentación he tratado de incluir, trabajar en el tema de información. ¿En qué medida los agentes tienen información? Tiene que ver con el tema del proceso de construcción del conocimiento común. ¿En qué medida los agentes controlan las variables que les permiten actuar sobre el mundo? ¿Y en qué medida estos resultados potenciales sirven o no para retroalimentar y mejorar la representación del mundo? De todas maneras, considero que, y aquí regreso parafraseando a la profesora Ostrom, sin duda es importante representar el agente de manera cada vez más rica, sin embargo no es suficiente. Necesitamos, de nueva cuenta, regresar a una explicación del contexto y requerimos considerar tres niveles: el nivel de agente, la microsituación y el contexto socioecológico más amplio. Y creo que esta sería mi mejor conclusión que daría con esto. Gracias, Arturo. Vamos a escuchar ahora los comentarios de la doctora Ostrom sobre esos dos